Nunca serás lo suficientemente buena para esta familia. Esas palabras resonaron en el elegante salón mientras mi suegra me miraba con desprecio. En ese momento, ella no sabía que yo era la única persona en el mundo que podía salvar todo lo que tanto valoraba. Pero eso vendría después. Hola, soy Ana, y esta es mi historia sobre cómo una mujer que me consideró demasiado ordinaria para su familia descubrió que había subestimado completamente a la persona equivocada. Todo comenzó hace 5 años cuando conocí a Ricardo en una conferencia de negocios. Él era carismático, inteligente, y venía de la familia Mendoza, dueños de una empresa familiar que había sido respetada en la ciudad durante 3 generaciones. Yo era una consultora independiente, trabajaba desde mi pequeño apartamento, y aunque mi negocio crecía constantemente, nadie lo notaba realmente. Desde el primer día que pisé la casa familiar, sentí la mirada fría de mi suegra, Beatriz. Era una mujer elegante, siempre perfectamente vestida, que había dedicado su vida a mantener la reputación de la familia Mendoza. Para ella, yo era un error que su hijo había cometido. Ricardo puede hacer mucho mejor, le susurraba a sus amigas cuando pensaba que no la escuchaba. Esa chica no tiene clase, no tiene conexiones importantes. No es lo que nuestra familia necesita. Pero Ricardo me amaba, y yo a él. Nos casamos a pesar de la clara desaprobación de Beatriz. Ella asistió a la boda con una sonrisa forzada, pero durante la recepción, le escuché decirle a una tía, este matrimonio no durará. Ya verás. Los primeros 2 años fueron difíciles. Beatriz encontraba cualquier excusa para recordarme que no encajaba. En las cenas familiares, hablaba de mujeres apropiadas que conocía, siempre mencionando sus conexiones, su educación en universidades prestigiosas, sus familias influyentes. Ana, querida, me decía con esa sonrisa falsa, ¿y tu familia a qué se dedica exactamente? Siempre olvido. Sabía perfectamente que mis padres eran trabajadores sencillos. Mi padre tenía un pequeño taller mecánico, mi madre era maestra. Gente honesta y trabajadora, pero no lo que Beatriz consideraba adecuado para los Mendoza. Mientras tanto, yo continuaba construyendo mi empresa de consultoría en tecnología. Trabajaba largas horas, viajaba frecuentemente, pero siempre de manera discreta. Ricardo sabía que mi trabajo iba bien, pero nunca hablé de los detalles específicos con su familia. ¿Para qué? Ya habían decidido quién era yo. La situación empeoró cuando la empresa familiar comenzó a tener problemas. Los clientes se iban, los contratos se cancelaban, y las deudas aumentaban. Beatriz estaba desesperada por mantener las apariencias, pero en privado, la veía cada vez más tensa. Una noche, durante una cena familiar particularmente tensa, ella finalmente perdió la compostura. Todo empezó a ir mal cuando ella llegó a esta familia, me señaló directamente. Antes de que Ricardo se casara contigo, teníamos estabilidad, respeto, prosperidad. Ricardo se puso de pie inmediatamente. Mamá, eso es suficiente. Ana no tiene nada que ver con los problemas de la empresa. Pero Beatriz no había terminado. Sus ojos brillaban con una determinación que me dio escalofríos. Ricardo, hijo mío, es hora de que tomes una decisión muy importante. Y espero que elijas sabiamente. El silencio en el comedor era ensordecedor. Todos sabíamos que algo definitivo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo para siempre. La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Beatriz se levantó lentamente de su silla, con esa elegancia calculada que siempre usaba cuando estaba a punto de atacar. Ricardo, dijo con voz firme, tienes que elegir. O ella, o esta familia. Mi corazón se detuvo. Ricardo palideció instantáneamente. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida, respondió Beatriz, mirándome directamente. Ana, querida, nada personal, pero simplemente no eres lo que esta familia necesita. Especialmente ahora, cuando enfrentamos dificultades. Me quedé en silencio, observando cómo se desarrollaba esta escena que había estado esperando durante años. Era como ver un accidente a cámara lenta. Los Mendoza hemos construido nuestro nombre a través de generaciones, continuó Beatriz. Necesitamos alianzas estratégicas, conexiones que nos fortalezcan. Tu esposa. Me señaló despectivamente, no puede ofrecer eso. Es una buena persona, seguramente, pero eso no es suficiente. Ricardo se puso de pie bruscamente.
Mamá, Ana es mi esposa. La amo, y no voy a dejarla por razones tan superficiales. ¿Superficiales? Beatriz se rió amargamente. Hijo, la empresa está al borde de la quiebra. Necesitamos inversionistas, necesitamos contactos influyentes. ¿Qué puede aportar ella? ¿Sus padres mecánicos y maestros? Esas palabras fueron como una bofetada. No porque me doliera la verdad sobre mis padres, estaba orgullosa de ellos, sino porque confirmaban lo que siempre había sospechado. Para Beatriz, yo era completamente invisible como persona. Si no tomas la decisión correcta, continuó Beatriz, me veré obligada a tomar medidas drásticas. Te cortaré completamente de la empresa familiar. No tendrás acceso a nada. Ni herencia, ni negocio, ni el apellido Mendoza significará algo para ti. El ultimátum estaba sobre la mesa. Ricardo me miró con ojos desesperados, como si buscara una respuesta que yo no podía darle. Entonces, hice algo que nadie esperaba. Me levanté tranquilamente, tomé mi bolso, y sonreí. Beatriz, dije con una calma que me sorprendió a mí misma, entiendo perfectamente tu posición. Todos me miraron confundidos. Tienes razón en una cosa, la familia debe protegerse. Y efectivamente, yo no puedo ofrecer las conexiones tradicionales que buscas. Ricardo parecía perdido. Ana, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que respeto tu decisión, Beatriz. Y que quizás sea mejor que me retire de esta situación antes de que cause más problemas. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir, me volví una última vez. Solo espero que cuando todo esto termine, puedas recordar que una vez tuviste la oportunidad de conocer realmente quién soy. Salí de esa casa con el corazón roto pero con una extraña sensación de liberación. Ricardo me siguió hasta el coche. Ana, por favor, no hagas esto. Lucharemos juntos. Ricardo, le dije suavemente, tu madre tiene razón en algo. Esta familia necesita ser salvada. Pero no de la manera que ella piensa. Le di un beso en la mejilla. Confía en mí. Todo va a estar bien. Los siguientes 3 meses fueron los más difíciles de mi vida. Ricardo y yo nos separamos temporalmente, él se quedó en la casa familiar mientras yo regresé a mi apartamento. Pero durante ese tiempo, yo no estuve llorando o lamentándome. Estuve muy ocupada. Verás, hay algo que nunca le conté a la familia Mendoza sobre mi pequeña empresa de consultoría. Durante los últimos 5 años, no solo había crecido, había explotado. Tenía contratos internacionales, había desarrollado una tecnología revolucionaria para optimización de procesos empresariales. Y acababa de cerrar una serie de adquisiciones que me habían convertido en algo que nunca imaginé ser. Mi pequeña empresa ya no era pequeña. Era una corporación multinacional. Y había estado observando la situación de la empresa Mendoza durante meses, esperando el momento perfecto para actuar. Ese momento había llegado. 3 días después de haber salido de esa casa, hice una llamada que cambiaría todo para siempre. La llamada que hice esa tarde fue a mi abogado corporativo. Miguel, es hora. Procede con la adquisición de Mendoza Enterprises. ¿Estás segura, Ana? Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Completamente segura. Pero quiero que se maneje con absoluta discreción. La familia no debe saber quién está detrás de la compra hasta que yo lo decida. Mientras Beatriz creía que había ganado la batalla al alejarme de su familia, yo estaba ejecutando una estrategia que había estado planeando durante meses. Mi empresa, Tech Solutions Global, había estado monitoreando el mercado, esperando el momento perfecto para expandirse al sector tradicional. La empresa Mendoza, con toda su historia y prestigio, era exactamente lo que necesitaba. Pero más que eso, era mi oportunidad de demostrar algo que nadie había entendido. Yo no necesitaba su aprobación para tener éxito. Durante las siguientes semanas, observé desde la distancia cómo la situación de los Mendoza empeoraba. Los acreedores comenzaron a presionar más fuerte, los empleados empezaron a buscar otros trabajos, y la desesperación de Beatriz se hizo evidente. Ricardo me llamaba todos los días. Ana, por favor, regresa. He hablado con mi madre. Podemos encontrar una solución. ¿Y qué dice ella exactamente?, le pregunté. Dice que quizás fue demasiado dura contigo. Que si realmente me haces feliz, ella puede intentar aceptarte. Me reí suavemente. Ricardo,
Yo no necesito que tu madre me acepte. Nunca lo necesité. ¿Qué quieres decir? Significa que muy pronto vas a entender por qué nunca me preocupé realmente por su opinión. La verdad era que mi separación de Ricardo me dolía profundamente. Lo amaba genuinamente, pero necesitaba que él viera quién era yo realmente, no solo la versión ordinaria que su familia había creado en sus mentes. 2 semanas después, llegó el momento que había estado esperando. Miguel me llamó con noticias emocionantes. Ana, la adquisición está completa. Oficialmente, eres la nueva propietaria de Mendoza Enterprises. ¿Cuándo quieres revelar tu identidad? Programa una reunión con toda la familia para mañana. Diles que la nueva directora ejecutiva quiere conocer personalmente al equipo de liderazgo. ¿Y si preguntan por tu identidad antes de la reunión? Diles simplemente que es la CEO de Tech Solutions Global. Estoy segura de que eso no les dirá nada significativo. Esa noche apenas pude dormir. Después de 5 años de ser tratada como si fuera invisible, como si no tuviera valor alguno, finalmente tendría la oportunidad de mostrar mi verdadero yo. La mañana de la reunión, me vestí con mi mejor traje de negocios, uno que había comprado para una conferencia internacional en Londres, pero que nunca había usado frente a la familia Mendoza. Me arreglé el cabello de manera profesional y me puse los aretes de perlas que había heredado de mi abuela. Llegué a las oficinas de Mendoza Enterprises exactamente a las 10 de la mañana. El edificio que había visitado varias veces como la esposa de Ricardo ahora me pertenecía legalmente. La recepcionista, que me conocía, me miró confundida. Señora Ana, ¿viene a ver al señor Ricardo? En realidad, sonreí, vengo a la reunión con la familia. Soy la nueva CEO. Su expresión de shock fue el primer anticipo de lo que estaba por venir. Subí al segundo piso, hacia la sala de conferencias donde sabía que estarían esperando. A través de la puerta de vidrio, pude ver a toda la familia Mendoza sentada alrededor de la mesa, Beatriz en la cabecera, Ricardo a su lado, y los tíos y primos que formaban parte del directorio. Todos vestidos formalmente, todos nerviosos, todos esperando conocer a la persona que había comprado su empresa familiar. Respiré profundamente, toqué la puerta, y entré. El silencio que siguió fue ensordecedor. Beatriz fue la primera en encontrar su voz, aunque salió como un susurro ronco. Ana, ¿qué estás haciendo aquí? Hola, familia, te dije con la sonrisa más genuina que había tenido en años. Lamento la confusión. Permítanme presentarme apropiadamente. Caminé hacia la cabecera de la mesa, exactamente al frente de donde estaba sentada Beatriz. Soy Ana Morales, fundadora y CEO de Tech Solutions Global. Y a partir de hoy, soy oficialmente la nueva propietaria de Mendoza Enterprises. El shock en sus rostros no tenía precio. Ricardo me miraba como si fuera un fantasma. Pero fue la expresión de Beatriz la que realmente me satisfizo. Por primera vez en 5 años, se veía completamente pequeña. Por un momento que pareció eterno, nadie se movió. Era como si el tiempo se hubiera detenido en esa sala de conferencias. Finalmente, Beatriz logró articular una palabra, ¿cómo? Me senté tranquilamente en la silla principal, la misma donde había visto a Beatriz dirigir tantas reuniones familiares con su aire de superioridad. Es una pregunta interesante, Beatriz. ¿Cómo es posible que la chica, ordinaria, que considerabas tan inadecuada para tu familia ahora sea la propietaria de todo lo que has valorado durante décadas? Ricardo finalmente habló, su voz apenas un susurro. Ana, tu empresa de consultoría. Tech Solutions Global, confirmé. La fundé hace 8 años, mucho antes de conocerte. Cuando nos casamos, ya tenía contratos internacionales y estaba expandiéndome globalmente. Durante estos 5 años, mientras tu madre me recordaba constantemente lo poco apropiada que era para esta familia, yo estaba construyendo un imperio tecnológico. Saqué una carpeta de mi maletín y la coloqué sobre la mesa. Aquí están los números, por si alguien tiene curiosidad. Tech Solutions Global tiene oficinas en 15 países, más de 2.000 empleados, y facturamos aproximadamente $50 millones anuales. Los números cayeron como bombas en esa habitación silenciosa. Pero Ana, balbuceó uno de los tíos, ¿por qué nunca dijiste nada? Me volví hacia él con una sonrisa triste. ¿Cuándo habría sido apropiado? ¿Durante las cenas familiares donde Beatriz hablaba constantemente de lo inadecuada que era? ¿O quizás cuando me explicaba que necesitaba conocer mi lugar en esta familia?
Beatriz había recuperado algo de compostura, aunque su rostro estaba pálido. Si tenías tanto éxito, ¿por qué no lo compartiste con nosotros? ¿Por qué mantuviste este secreto? La pregunta me hizo reír, pero no con alegría. Beatriz, durante 5 años intenté ser parte de esta familia. Intenté ganarme tu respeto siendo amable, siendo respetuosa, apoyando a Ricardo, participando en todas sus tradiciones. Pero nada de eso importó porque ya habías decidido quién era yo basándote únicamente en mis orígenes. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba vista a la ciudad. ¿Sabes qué es lo más triste? Que incluso ahora, tu primera reacción no es preguntarte si juzgaste mal a una persona, sino preguntarte por qué esa persona no te dio más información para juzgarla mejor. Ricardo se puso de pie. Ana, yo nunca supe. Si hubieras sabido, ¿qué habrías hecho diferente, Ricardo? Me volví hacia él. ¿Me habrías defendido más? ¿O simplemente habrías tenido una razón para sentirte orgulloso de mí? El silencio fue su respuesta. La verdad es que no necesitaba que supiera sobre mi éxito para merecer respeto. Merecía respeto simplemente por ser una buena persona, una esposa leal, y alguien que te amaba genuinamente. Regresé a mi lugar en la mesa y abrí otra carpeta. Ahora, hablemos del futuro de Mendoza Enterprises. He revisado completamente las operaciones, y tengo buenas noticias. Esta empresa puede salvarse. La esperanza iluminó varios rostros alrededor de la mesa. Tengo un plan de reestructuración completo que no solo saldará todas las deudas, sino que posicionará a Mendoza como líder en su sector. Todos los empleos actuales están seguros, y de hecho, planeo expandir la plantilla laboral. Beatriz me miraba con una mezcla de confusión y algo que podría haber sido gratitud. Pero tengo una condición, continué. Esta empresa operará bajo mis principios. Eso significa que valoraremos el talento y el carácter por encima de los apellidos y las conexiones sociales. Significa que trataremos a cada persona con dignidad, independientemente de sus orígenes. Me detuve y miré directamente a Beatriz. Y significa que nunca más se permitirá que alguien sea menospreciado por no encajar en una imagen preconcebida de lo que debería ser, punto. Beatriz bajó la mirada por primera vez en todos los años que la conocía. Ana, dijo finalmente, su voz quebrada, yo cometí un error terrible contigo. Sí, lo hiciste, respondí sin crueldad, pero con firmeza. ¿Pero sabes qué? Te voy a dar algo que tú nunca me diste a mí. Caminé hacia donde estaba sentada y puse mi mano suavemente sobre su hombro. Una segunda oportunidad. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No porque la merezcas, continué, sino porque es lo correcto. Porque yo creo en juzgar a las personas por sus acciones futuras, no solo por sus errores pasados. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir, me volví una última vez. La reunión con todo el equipo directivo será el lunes. Espero verlos a todos ahí, listos para construir algo mejor juntos. Ricardo me siguió hasta el pasillo. Ana, ¿podemos intentarlo de nuevo? ¿Podemos empezar desde cero? Lo miré a los ojos, este hombre que había amado pero que nunca realmente me había visto. Ricardo, el amor no es suficiente si no viene acompañado de respeto. Durante 5 años, me amaste, pero nunca me defendiste realmente. Me protegiste de vez en cuando, pero nunca te preguntaste si yo necesitaba ser protegida o si necesitaba ser valorada. Puse mi mano en su mejilla suavemente. Cuando estés listo para verme como tu igual, como tu socia en todos los sentidos, entonces podremos hablar. Pero esta vez, será bajo mis términos. Salí de ese edificio sintiéndome completamente diferente a como había entrado 5 años atrás. Ya no era la esposa que necesitaba aprobación. Era Ana Morales, CEO, propietaria, y finalmente, una mujer que se respetaba completamente a sí misma. ¿Y saben qué es lo más hermoso de toda esta historia? Que al final, no tuve que destruir a nadie para encontrar justicia. Simplemente tuve que mostrar quién había sido todo el tiempo. Porque la venganza más poderosa no es hacer daño a quienes te lastimaron. Es llegar tan alto que sus opiniones ya no puedan tocarte.